Buenas noches amigos, sean bienvenidos por primera vez a su podcast El Ingeniero. Es un gusto saludarles en este nuevo proyecto que estamos poniendo a prueba y espero que nos reciban en sus hogares de la mejor manera. En este podcast se tratarán temas los cuales podrán ser de su agrado. Mucha gente podrá opinar acerca de ellos. Serán temas sociales, políticos y muchos otros temas interesantes, los cuales son de interés público. Cada semana se estará abordando un tema diferente, en donde nosotros podremos estar abordando los diferentes aspectos que este concierne. Podremos dar nuestra opinión y ustedes podrán colaborar con nosotros mediante nuestras redes sociales. En este primer capítulo, inaugurando el podcast, abordaremos un tema bastante interesante, ya que fue un tema que aconteció no solamente a nivel estado, sino que a nivel mundial. Estamos hablando del SARS-CoV-2 o conocido popularmente como COVID-19. Nos gustaría iniciar este podcast platicándoles un poquito más a detalle lo que fue el COVID-19 y no fue más que un virus que forma parte de la familia de los virus coronavirus que reciben su nombre principalmente por tener una forma de corona. Este mismo es el más reciente de los coronavirus identificados en el 2019 y causó una de las enfermedades más potencialmente peligrosas en los últimos años. La forma en la que este virus se contagia es bastante simple y es algo con lo que lidiamos día con día, y es que este virus se transmite vía aérea. Cada vez que alguien se acerca a nosotros y respiramos el mismo aire, hay muchísimas probabilidades de contagiarnos si es que esta persona es portadora del virus. Es por ello que las indicaciones de nuestro gobierno eran tan persistentes en que usáramos cubrebocas, y más si presentábamos algunos de los síntomas del COVID-19, los cuales se los platicaremos más adelante. Además de evitar salir de casa si no teníamos una razón lo bastante comprometedora. Como se los mencionábamos, uno de los principales síntomas del COVID era la tos y la fiebre, lo cual lo convertía en muy peligroso, ya que muchas veces la gente los confundía con enfermedades más simples y comunes como lo podían ser una simple gripe, ya que la gente no le prestaba atención y no se preocupaban por lo que realmente implicaba. Era, es por ello que era importante que al primer síntoma nosotros fuéramos a algún hospital a hacernos una prueba especial para COVID, las cuales se hacían con un hisopo en la nariz o en su defecto con una paleta especial que se ponía en la lengua. Es importante aclarar que este virus marcó un antes y un después en la sociedad como la conocemos, ya que durante los años en los que se vivió la pandemia conocimos nuevas facetas como sociedad que antes no habíamos visto. Y esto es algo increíble, ya que bien dicen que en los tiempos de crisis se conoce lo mejor y lo peor de las personas. Entre las partes buenas llegamos a ver muchísima gente ayudando a personas que estaban en los hospitales desahuciadas o a personas que habían perdido su empleo a causa de la pandemia. Por desgracia también conocimos un lado bastante hostil en la sociedad, un lado que la verdad a nadie le interesa o es agradable de ver. Durante los años de pandemia salieron a relucir muchísimas personas que solo se aprovecharon de la situación para estafar a otra gente. Personas que se aprovechaban del dolor ajeno de los familiares que tenían parientes hospitalizados. Se dieron a conocer casos de personas que vendían remedios milagro o medicamentos los cuales prometían que iban a curar la enfermedad, vaya, siendo esto una total mentira, ya que el único interés de estas personas no era curar a nadie, simplemente era aprovecharse del dolor ajeno, como se los decía, y tratar de sacar algún dinero de los pacientes o de los familiares que estaban desesperados. Toda esta situación llegó incluso a la muerte de vida de muchas personas, ya que ilusamente al recibir este medicamento milagro, pues lo único que provocaban era empeorar el estado del paciente y pues por ende esto los llevaba a la muerte. Es importante y relevante recalcar que el COVID afectó mundialmente y remarcó muchos aspectos que antes no había. Pero dice que cambió incluso la forma en que las personas nos comunicamos, ya que nos acostumbramos tanto al cubrebocas
que hay personas que aún lo usan a pesar de que la pandemia se consideró completamente controlada. Muchas personas ya no pudieron convivir de igual manera en grupos grandes de personas, ya que el COVID también afectó psicológicamente a una gran cantidad de personas, al punto de que muchos necesitaron procesos de terapia. La gente ya no podía salir sin tener miedo o con ese trauma de que pudieran contagiarse de una enfermedad mortal. Es por eso que todo esto impactó pues bastante fuerte, la verdad, porque la comunicación entre las personas ya no era la misma. Antes podías acercarte con una persona a una distancia mínima y saludarla, darle un beso y sin alguna preocupación. Sin embargo, después de la pandemia todo esto cambió. El acercarse a una persona y que estuvieran tan cerca te preocupaba, o sea, te ponía a pensar mucho si esta persona tenía algún contagio, si, si tenía la enfermedad o si era asintomática, ya que estas personas asintomáticas eran portadoras del virus pero no presentaban ningún síntoma y pues todo eso impactó de manera muy fuerte en la sociedad. Además de hablar del tema social, también hubo grandes cambios en temas internacionales que afectaron en gran medida a las naciones, y estoy hablando del tema económico. El COVID también afectó el mercado internacional, ya que es importante recordar que cuando el COVID estaba en su punto máximo, muchas de las vías por las que se importaba y se exportaban recursos fueron completamente cerradas, lo que provocaba que muchos vuelos y embarcaciones comerciales no llegaran a su destino, y esto provocó que la economía entre varias naciones estuviera estancada, provocando un retroceso en las economías, inflación y pues prácticamente hacer que muchas de las economías más importantes del país cayeran. Todo esto se hizo con la única finalidad de que las personas no pudieran llegar a otros lados, ya que el miedo de contagiar o el miedo de que el virus llegara a otras naciones era tan grande que los gobiernos preferían cerrar puertos y helipuertos y aeropuertos con tal de que gente de los exteriores no se acercaran, vaya. Y esto es algo impresionante, ya que ellos eran completamente conscientes de que esto iba a paralizar la economía. Y la verdad, la economía se basa mucho en el turismo. Y el cerrarle las puertas a las personas, pues sí es una medida bastante estricta, bastante grande, lo que nos da a entender el impacto, lo grande que fue el virus. Mm, Regresando a lo que antes mencionábamos, el COVID afectó el mercado pues nacional e internacional y si lo podemos ver mundialmente. Afectó a muchísimos locatarios que tenían sus microempresas o sus locales en plazas comerciales, ya que hay que recordar que durante la pandemia la gran mayoría de las plazas comerciales fueron cerradas para evitar aglomeraciones o reuniones. Según estadísticas del gobierno de la Ciudad de México, más de 80,000 locatarios tuvieron que cerrar sus negocios, debido a que el tiempo que estuvieron cerrados los llevó prácticamente a la quiebra. Todo esto hizo que muchas personas entraran en una crisis económica, la cual, a pesar de que la pandemia pasó hace ya más de un año, ellos mismos nos dan sus testimonios y nos dicen que hasta la fecha no han podido recuperarse, ya que la pérdida económica fue bastante grande y se espera que en varios años no puedan recuperar al 100% ese dinero, ya que como lo sabemos, año con año la inflación aumenta y el dinero que ellos habían invertido en años siguientes ya no valdrá lo mismo, así que tienen que conseguir más dinero del que habían invertido en ese tiempo. De lo bueno a lo malo también tenemos el otro lado de la moneda, las cuales fueron personas que pusieron a trabajar su intelecto, buscando maneras de conseguir dinero honrado. Estas personas buscaron cosas que las personas ya no querían hacer y las hacían por ellos. Actividades pues bastante banales como eran hacer la despensa, pasear a un perro, y de ese tipo de actividades las cuales implicaban salir al aire libre. Muchas personas preferían pagar para que alguien lo hiciera y así evitar ellos salir y exponerse a una enfermedad potencial, vaya. Y pues todo esto nos lleva a preguntarnos, ¿cómo cambió el comercio a partir de la pandemia?
Muchas personas que empezaron a emprender durante la pandemia, a pesar de los riesgos que esto implicaban, comenzaron sus ventas 100% digitales y online, y toda la gestión que se realizaba era vía internet. Todo esto pues se vio de manera positiva, ya que muchos procesos fueron más ágiles. Las personas que tenían algún emprendimiento en internet se les hizo más cómodo trabajar desde sus casas. Todo esto dio pie a que muchos comenzaran a pensar en diferentes productos que pudieran vender durante la pandemia y buscar diferentes mercados para poder conseguir un dinero extra, y en algunos casos convertirlo en su principal fuente de ingresos. Todo esto nos lleva a hacernos una segunda pregunta: ¿qué oportunidades tienen para generar ideas en la elaboración de productos? Todo esto basándonos en nuestras propias habilidades que podemos llegar a tener como emprendedores. Esta es una pregunta bastante interesante, ya que pone a prueba nuestro intelecto y nuestra creatividad como emprendedores y como inversionistas, ya que no solamente es buscar un producto, sino que es buscar un producto que se adapte a las necesidades de la gente y que se pueda adaptar a los tiempos que se pueda llegar a presentar, como lo es el caso de una pandemia. Y esto es, pues, la verdad bastante complicado, porque no cualquiera tiene la capacidad de crear algo desde cero, algo nuevo, algo que no se ha visto y que se pueda mantener en el mercado pese a las condiciones ambientales o sociales, ya que, como se los mencionábamos, muchos fabricantes presentan sus productos en locales, en tiendas comerciales, en tiendas mayoristas, y todas estas fueron cerradas en tiempos de pandemia. Así que lograr un producto que se adapte a algo tan grande y tan histórico como lo es una pandemia, pues personalmente sí lo considero algo bastante complicado. Esto es algo bastante interesante, ya que nos pone a prueba no solamente en el aspecto creativo, sino también en ver qué tanto podemos adaptarnos a situaciones adversas o que están fuera de nuestras manos. El emprender nunca será fácil, y mucho menos en tiempos como los fueron los del COVID. Pero aquellos que lo logran descubren en sí muchas aptitudes que desconocían de ellos mismos. Hablando en voz propia, creo que podría adaptar algún negocio en tiempos de COVID sin mucho problema, ya que me considero una persona que tiene la habilidad de notar cosas que a la gente le hace falta, y de este modo poder emplear algún producto o algún servicio que pueda solventar esa necesidad o incluso cubrirla por completo. Todo esto nos lleva a que tenemos que tener una capacidad como humanos de adaptarnos a las situaciones que se nos puedan venir a presentar, y hay que saber cómo explotar nuestros talentos, ya que realmente nunca sabemos, el futuro es incierto y nunca sabemos qué es lo que va a venir el día de mañana. Hoy puede que estemos bien, mañana puede que no lo estemos. Pues bueno amigos, con esto concluimos nuestro tema semanal y el tema de nuestro primer podcast. No sin antes recordarles que se estarán subiendo capítulos semanales, esperando que sean bien recibidos y de buena manera con las personas que nos estén escuchando, y esperando que el tema de esta semana haya sido de su agrado. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, donde pueden compartir su opinión sobre el tema hablado esta semana y nos comenten qué tema les gustaría escuchar o les gustaría que habláramos en este su podcast. Me despido mandándoles un fuerte abrazo y mandándoles un gran saludo, y recuerden que soy su amigo Moctezuma Botello Vázquez, el último en traicionarte. Nos vemos en la próxima. Adiós.